Muy buenos días, alumnos del octavo grado. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Soy el profesor Fernando Ramírez. Bienvenidos a la clase de orientación. ¿Cómo están? Espero que estén bien en este día. Se está yendo un poquito el frío de la semana pasada, pero está amaneciendo todos los días con una llovizna, hay mucha humedad. Espero que en esta mañana estén bien y estén bien dispuestos para compartir con ustedes a través de este video, poder reflexionar acerca del tema que vamos a tocar hoy. El tema de hoy es la adolescencia en esta clase de orientación. Así que vamos directo a una presentación. Muy bien. Como tienen en pantalla, se observa el tema de nuestra clase de hoy de orientación. El tema es la adolescencia. Vamos a revisar en primer lugar un objetivo general de esta clase. Nuestra capacidad es descubrir características psicológicas y emocionales de tu persona según la etapa evolutiva, de tu crecimiento, de tu desarrollo como persona. Y tomar conciencia de tu individualidad y singularidad para lograr conocimiento y aceptación de ti mismo. Encontramos entre las capacidades, identificar las características del adolescente, reconocer las características de la persona según la etapa evolutiva, porque vamos a hacer énfasis justamente a este tema, la etapa evolutiva dentro de la adolescencia. Definición de adolescencia. Vamos a leer algunas definiciones y después vamos a ahondar en el tema. Es una etapa de transición, esto es importante que entendamos, un paso de una etapa a otra. ¿Cuáles son esas etapas? Transición entre la niñez y la edad adulta, que se inicia por los cambios puberales, y este tema ya lo hablamos en la clase pasada. ¿Cuáles son los cambios puberales? La pubertad. Y se caracteriza por profundas transformaciones en tres áreas principalmente: la biológica, ¿sí?, la psicológica y las sociales. Y muchas de ellas generadas por crisis, conflictos y contradicciones. Vamos a revisar tres etapas de la adolescencia y me gustaría que cada uno estén muy atentos acerca de estas etapas para que ustedes puedan reconocer en qué momento pasaron por esas etapas, en qué momento se encuentran ahora, y al identificar ese proceso, a identificar en qué momento de su vida, de su proceso de crecimiento se encuentran, puedan sobre todo conocerse más a ustedes mismos, ¿verdad? Hablamos de las tres etapas. Uno, la preadolescencia. La segunda etapa, la adolescencia. Y la tercera etapa de la adolescencia, ¿sí? Vemos que la preadolescencia se encuentra entre los 8 y 11 años de edad aproximadamente. Algunos comienzan un poco más tarde que otros. Generalmente las niñas presentan estos cambios un poco más antes que los varones. Encontramos la segunda etapa de la adolescencia. Esta comienza a los 11 años de edad y se extiende hasta los 15 años más o menos. Y la tercera etapa comienza justamente cuando termina la segunda etapa, a los 15 años hasta los 19 o 20 años aproximadamente. Repito, los casos van cambiando según la individualidad de cada uno. Bueno, la siguiente presentación nos habla de la preadolescencia, la que empieza a los 8 años, se extiende hasta los 11. ¿Qué dice acerca de eso? Empiezan los cambios físicos, el crecimiento desigual de huesos y músculos. Ahí se da mucha torpeza, porque muchas veces a esa edad, por no percatarnos, entre comillas, de que nuestro codo, nuestro brazo es más largo, nos damos vueltas, le golpeamos al otro, echamos un vaso, somos un poco más torpes a esa edad, porque nuestro cuerpo está sufriendo cambios en el tamaño. Entonces se da la torpeza, nos golpeamos más, tenemos más moretones, empieza la pubertad y se dan los cambios en diferentes áreas que ya estudiamos en la clase pasada. En la fase cognitiva, ¿qué sucede en la fase cognitiva, en el conocimiento?
Desarrollo del pensamiento lógico, dejamos de ser niños, dejamos de obedecer, porque en la niñez obedecemos sin cuestionar, pero en la preadolescencia ya comenzamos a pensar, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces empieza el pensamiento lógico, nuevos conocimientos, aprendemos más conceptos y habilidades, comenzamos a conocernos más a nosotros mismos. En la segunda etapa de la adolescencia, terminó la primera etapa, entramos a la segunda, de 8 a 11 años fue la primera, ahora cumplimos 11, estamos a punto de cumplir 12 años, comienza la segunda etapa de la adolescencia. ¿Qué sucede en ese tiempo? Vamos por los cambios físicos. Aumenta el apetito, tenés más hambre, pubertad con cambios más significativos. Habíamos hablado del cambio del tono de la voz, habíamos hablado de la aparición de vellosidades en el rostro, en las axilas, en la zona púbica, en las partes íntimas. Habíamos hablado del cambio de tamaño, en este caso de los varones, del pene, ¿sí? De las partes íntimas. También las mujeres presentan cambios físicos en partes de su cuerpo. Y en la segunda etapa de la adolescencia comienza a notarse eso mucho más. Sentimos mucha vergüenza, queremos ocultarlo, los hombros de los hombres comienzan a extenderse, a crecer más, las caderas, las niñas comienzan a extenderse. Cambios físicos muy significativos que traen mucho impacto en nuestra autopercepción y sobre todo en la percepción de los demás y de nosotros mismos también, ¿verdad? Porque comienzan los deseos sexuales también. Tenés más sueño, órganos reproductivos, ya dije, también cambios en la voz, ya lo mencioné. En la fase cognitiva, ¿qué sucede? Análisis crítico y cognitivo. Como dije, dejamos de ser niños y comenzamos ya a criticar muchas cosas, comenzamos a tener criterios propios acerca de varios asuntos en la vida. Sentido del humor irónico, apertura hacia lo sexual, eso ya mencioné, conflictos con los padres, justamente porque en la fase cognitiva uno comienza a ser más crítico acerca de por qué tengo que obedecer a los padres, especialmente en el horario de llegar a casa, qué comer, qué no comer, pasar mucho tiempo en la computadora, en el celular. Y por esos cambios hay mucho conflicto con los padres. Los padres tienden a ser menos comprensivos. ¿Por qué? Porque se da el choque de carácter. Sucede en la segunda etapa de la adolescencia. Desarrollo moral, la parte interesante. Egocentrismo. Comenzamos a mirarnos más a nosotros mismos. Queremos que los demás nos valoren y nosotros no valoramos a los demás. Queremos que nos traten bien, pero nosotros tratamos muy mal a los demás. Exigimos a nuestros padres que nos traten bien. Yo no soy más un niño, pero te comportas como un niño muchas veces. La fase moral, el egocentrismo comienza a crecer, el deseo de aprobación. Por eso muchas veces entramos a pertenecer a diferentes grupos de amigos porque queremos la aprobación de ellos. En este tiempo comienza, lastimosamente, muchos adolescentes comienzan a probar sustancias como el alcohol, el cigarrillo, las drogas. ¿Por qué? Porque los amigos le presionan, pero yo sé que ustedes tienen mucha más autoestima y una autopercepción sana de ustedes mismos. Por eso sé que cuando ustedes reciben este tipo de ofertas, ustedes van a saber, no, esto no me conviene. Eso depende mucho de la autopercepción. Cuestionamiento de principios morales y éticos. Ya hablamos también de esto y vamos a profundizar en la clase en vivo a través de la clase vía Zoom, por videollamada. Tercera etapa de la adolescencia, cumpliste 14 años, cumpliste 15 años, estás saliendo de la primera etapa, ya entendiste acerca de tus cambios de carácter, comenzaste a conocerte a vos mismo, ya aceptaste un poco más por lo menos tus cambios físicos, te diste cuenta que sos más alto que los demás, que sos más baja que los demás, que tu pelo es más rubio, que sé yo, que tu nariz es más grande. Comenzaste a aceptarte a vos mismo, pero comienza otro tipo de cambios físicos. Pasaste la pubertad, se determina tu altura y tu peso de adulto, ahí ya te das cuenta cómo te vas a ver de adulto, ¿verdad? En la fase cognitiva encontramos el pensamiento hipotético sobre el presente y el futuro. Ya podés evaluar
si ahora no estudio, mañana no voy a poder ingresar a la carrera que quiero ingresar en la UNA. Si hoy no estudio, ya me di cuenta que me va a ir mal en épocas de exámenes. Dice adoptar una nueva conciencia social. Ya somos conscientes acerca de la realidad social y tomamos postura acerca de varias áreas de la vida social. En el desarrollo moral, ¿con qué nos encontramos? Un poco menos de egocentrismo, aumento de valores morales y sociales, contradicciones morales y cognitivas. Nos damos cuenta de que tenemos algunas posturas en lo cognitivo, pensamos que esto está bien, pero muchas veces actuamos en forma contraria. No nos damos cuenta de eso. Eso sucede en la tercera etapa de la adolescencia. Algunas actividades que vamos a desarrollar juntos en la clase en vivo, que nos van a ayudar a fijar. Vamos a contestar juntos estas preguntas en nuestro cuaderno. Comenta algunas líneas. El concepto de la adolescencia. Evidentemente, en esta presentación de PowerPoint que ustedes ya tienen en la clase en Classroom, encuentran el concepto de adolescencia. Pero yo quiero escuchar qué entendieron y sobre todo mirándote a vos mismo, cómo puedes concebir la adolescencia, esta gran etapa de cambio, preciosa edad, por cierto. Segunda pregunta, ¿para qué me sirve conocer acerca de los cambios en la adolescencia? ¿Será que puedo sencillamente pasar esta época sin conocer estos cambios o es importante que lo conozca? Ustedes me van a decir. Tercera pregunta, ¿de qué manera te solés informar acerca de los cambios e implicancias de tu adolescencia? Esto es muy importante también. ¿Será que le preguntas a tus padres o a algún amigo o buscas en internet cómo te enteras de estos cambios? Porque no hablamos de la adolescencia todos los días en el colegio, cosa que deberíamos hacerlo por lo menos periódicamente, una vez por semana, hablar de los grandes cambios de la adolescencia para que todos estemos más seguros acerca de lo que nos va a tocar vivir. Vista esta actividad, dibuja en la pantalla una figura que te identifique. ¿Sí? Esto es sencillamente para que todos podamos tratar de entender con qué figura te identificas en esta edad. Puede ser una planta, o un animal, o un monumento arquitectónico histórico con el que te puedas identificar a esta edad. Evidentemente esto es un juego, es para que todos podamos divertirnos a la hora de que te pongas a dibujar con qué cosas te identificas, pero también nos va a servir para que podamos mirarnos a nosotros mismos. Si no fuésemos personas, entonces, ¿cómo nos identificamos? Bueno, voy a cerrar esta presentación. Doy por finalizado este tiempo, esta clase de orientación con el tema adolescencia. Espero que nos haya servido para profundizar sobre este tema. Vamos a hablar mucho más de esto en la clase en vivo a través de Zoom. Así que espero que todos podamos aprovechar esta clase de la mejor manera y que Dios les bendiga. Muchas gracias, octavo grado.